Muy buenas noches, yo soy Edgar Armando Hernández Martínez y pues muy buenas noches, profesor Fausto Cabrera. Acá está mi video sobre la historia de la vaca. Como primer punto podemos decir lo que nos simboliza la vaca. La vaca simboliza todo aquello que nos mantiene a la mediocridad. Otra de las cosas que simboliza la vaca, una vaca puede ser una excusa. Otra cosa sería, una vaca también puede ser un pensamiento irracional que no deja que uno actúe. Otro sería, no te deja utilizar el potencial máximo. Otro sería, las excusas son las vacas más comunes. Como otro punto podemos tener, las preocupaciones hacen que nos podamos enfrentar a través de pensamientos negativos. Eh, Otro sería, si creemos que podemos triunfar, lo podemos hacer siempre y cuando tengamos pensamientos y positivismo en nosotros mismos. Como por ejemplo, nosotros podemos superarnos conforme vayamos avanzando en nuestras vidas, ya que si nosotros nos encontramos en una situación que no nos permite avanzar, hay maneras de cómo avanzar, ya que podemos avanzar en diferentes formas, como por ejemplo leer un libro, pedir consejo a otras personas o familiares ya más que tengan un poco más de edad de nosotros. Eso nos puede ayudar a avanzar en nuestra vida, y para que no se nos obstaculice o no tengamos una negatividad en nosotros mismos. Otro punto tenemos, la mediocridad es peor que el fracaso total. Es, Cabe mencionar que la mediocridad sí es muy bajo si nosotros caemos en eso. Pero en el fracaso, cada quien hace lo que quiere y nadie le dice nada. Pero si alguien fracasa y se da cuenta hasta más tarde, el fracaso lo puede llevar hasta quitarse la vida y pues no podemos llegar a eso. Como siguiente pregunta de la historia de la vaca tenemos algunas de las vacas más comunes. Tenemos como por ejemplo algunas de las vacas más comunes sería yo estoy bien, hay otras personas en peores circunstancias, odio, eh, pero hay que dar gracias por lo que tenemos, y ya que en este aspecto otras personas no tienen ni siquiera para comer, pues lo podemos ver en la historia de la vaca, que las personas que vivían en esa casa, eh, de lo que la pobre vaquita daba, ellos se alimentaban, y pues eso es salir adelante como se puede. Tenemos otro, no tendremos mucho, pero por lo menos no nos falta la comida. Ese sería otra de los puntos a tocar de las vacas más comunes. La otra sería, la vaca de la culpa no es mía. Tenemos como por ejemplo, mis problemas es que me da miedo tener la culpa yo mismo. Es que en este país no hay suficiente trabajo, no hay suficiente fuente de empleo. Mis problemas es que soy enojado, mi problema es que soy muy impaciente y todo me sale mal. Algunas de las características o vacas más comunes, como por ejemplo tenemos también la siguiente pregunta que dice, las vacas justificadores de la mediocridad. Tenemos como por ejemplo
Yo saqué un resumen acá que nos dice de la siguiente forma. Yo estoy bien, hay otras circunstancias. Odio mi trabajo también sería otra de las circunstancias, etcétera. Hoy vamos con los orígenes de la vaca. Tenemos también como orígenes de la vaca. Saqué este resumen, profe, y lo leeré de la siguiente manera. Las vacas con que cargan sería los orígenes de las vacas, en este caso de la historia de la vaca. Las vacas con que cargamos a cuestas no se generan porque deliberadamente nos hayamos puesto en la tarea de aprenderlas. Es más tan absurdo como pueda parecer, ellas son el resultado de intenciones positivas. Detrás de todo comportamiento, sin importar qué tan autodestructivo pueda parecer, subyace una intención positiva con nosotros mismos. Nosotros no hacemos cosas simplemente por causarnos daño, sino porque creemos que de alguna manera estamos derivando un beneficio de ello. Por ejemplo, la persona cuya vaca es, el día en que decida que quiero dejar de fumar, lo dejo sin ningún problema. Lo que pasa es que no he querido. Utiliza este autoengaño para proteger su baja autoestima y ocultar su incapacidad para deshacerse de dicho vicio. Su vaca le da cierta sensación de que está en control de su vicio y no su vicio en control de ella. Y aquí hago una pregunta de la siguiente manera. ¿Te das cuenta del peligro de una vaca como esta? Literalmente podemos cargar con este vicio toda nuestra vida, sin nunca sentirnos mal de nuestra impotencia para corregirlo. Muchas de las creencias limitantes que arrastramos con nosotros a lo largo de nuestra vida han sido el resultado de buenas intenciones. Observamos lo fácil que se adquiere una vaca. Digamos que esta vaca suena así: yo no sirvo para esto. Esto es muy importante porque si nosotros decimos que no somos buenos para esto o para lo otro, nunca saldremos o avanzaremos en nuestro diario vivir. Siempre habrá alguien que nos diga: no, si vos no servís para estudiar, no podés, vas a ser un fracasado siempre. Esos malos comentarios nosotros mismos lo vamos guardando en nuestra mente y después no la podemos creer y decir: no, mejor ya no sigo estudiando porque esta materia me cuesta, etcétera. También tenemos esta vaca es muy común entre las personas, de lo que le decía, de que yo no sirvo para nada, etcétera. ¿Cómo comenzamos esta vaca de manera casi inconsciente? La persona aprende a hacer bien una tarea, una profesión o un oficio, disfruta haciéndolo, desarrolla un talento especial para ello y después de algún tiempo piensa: esto es para lo que sirvo. Si nosotros estudiamos algo que nos gusta, podemos echarle mucho empeño para salir adelante, pero nosotros no podemos estudiar algo que no nos guste, porque si no, obviamente podemos fracasar. Y a otra pregunta: ¿te das cuenta de lo que acaba o nos acaba de suceder en general? Al llegar a esta conclusión, a esta realización, sin quererlo, la persona comienza a pensar que quizás este es su talento, su llamado en la vida, su verdadera y única vocación. Asume que en ninguna otra área podrá ser tan efectiva como en esta y deja de buscar su desarrollo en otras áreas. Comienza a dar excusas, entre paréntesis vacas. Encuentra razones para explicar sus limitaciones, hace afirmaciones tales como: yo no sirvo para eso, yo siempre he sido así, no nací en el talento para aquello. Y también tenemos otro ejemplo como: no tengo el cuerpo que se necesita para eso, no poseo la personalidad adecuada. Y así inadvertidamente crea limitaciones que no le permiten expandir su potencial. Pero el problema no son las personas, sino sus programas mentales, sus pensamientos. Estas son vacas porque no es que creas que no eres bueno para nada. Lo que crees es que eres bueno para una sola cosa. Y creo
que lo demás no es algo para lo cual tengas un talento innato. Tu vaca de o nuestra vaca de para esto es que soy bueno, te da cierto sentido de tranquilidad porque sabes que por lo menos para una cosa eres bueno. Pero lo cierto es que tú tienes la capacidad de ser bueno para muchas otras cosas. Sin embargo, nunca lo vas a descubrir a menos que mates tu vaca de para esto es que sirvo. Otras limitaciones que podemos encontrar es en nuestras vacas que son el resultado de experiencias pasadas que ya no tienen validez. A lo mejor cuando tenías 6 años te pidieron que pasara a recitar una poesía frente a la clase y tu profesor se rió o algunos compañeros se burlaron de ti, lo cual, como es de esperarse, te hizo sentir mal. Y desde ese momento dejaste de recitar o hablar en público para evitar pasar por más vergüenzas frente a tus compañeros de clase y para evadir las críticas de los demás. Después de muchos años de permitir que esta vaca creciera y se engordara en el establo de tu mente, llegaste a aceptar que hablar en público no era una de tus aptitudes, que no tenías el talento para hacerlo, etcétera. Podemos también ver otra de las siguientes preguntas que nos presenta esta lectura. Es la siguiente, que nos dice: cuando nuestras vacas han sido regalos de otras personas. Tengo un pequeño escrito que se lo compartiré, profe, y dice de la siguiente manera. Otra de las preguntas que nos da esta tarea: cuando nuestras vacas han sido regalos de otras personas. Curiosamente, muchas de las vacas que nos mantienen atados a una vida mediocre han sido obsequios de otras personas. Muchos de nosotros con frecuencia caemos víctimas de las influencias negativas de otras personas. Aceptamos su programación negativa sin cuestionamientos. Al hacer esto, permitimos su programación negativa. Sin cuestionamientos, al hacer esto, permitimos que siembren en nuestras mentes falsas creencias que nos limitan física, emocional e intelectualmente. Estas ideas han sido programadas por nuestros padres, profesores, familiares, amigos o inclusive por perfectos desconocidos, y lo único que ellas logran es hacernos creer que somos personas comunes y ordinarias, razón por la cual hoy les resulta difícil creer que poseemos el potencial necesario para triunfar. Es como si los fracasos del pasado hubiesen cerrado para siempre las puertas de la oportunidad de éxitos futuros. Sin embargo, tengamos presente que el futuro no tiene que ser igual al pasado. Nosotros siempre podemos cambiar, aprender y crecer. Tristemente, cuando la mayoría de nosotros nos graduamos de la escuela o el bachillerato, ya hemos sido casi que totalmente programados para la mediocridad. Sé que suena duro, pero es cierto, y lo peor de todo es que de ahí en adelante nos acompaña una tendencia casi inalterable a aceptar la mediocridad en todas las áreas de nuestra vida. Otra de las siguientes preguntas que se nos presenta en la tarea es la siguiente: ¿cómo matar nuestras vacas? La vaca la podemos matar de la siguiente manera. Las vacas no existen en la realidad, solo en el pensamiento. En otras palabras, las vacas no son realidades físicas, sino ideas que albergas en tu mente o en nuestra mente. Si nosotros creemos que nuestra vaca podemos ser que no nos portamos bien con nuestros padres y por ello ellos nos van a quitar tal cosa, entonces nosotros podemos ser más rebeldes, pero la podemos matar la vaca comportándonos muy bien con nuestros padres, cumpliéndonos, hacer las tareas, salir bien en los estudios, etcétera. Otra de las siguientes preguntas sería identificar nuestra vaca. ¿Cómo identificamos nuestra vaca? Y sería
No espere que ellas te salten al frente esperando ser sacrificadas. Este primer paso es uno de los más difíciles, ya que a nadie le gusta aceptar que tienes vacas. ¿Te has dado cuenta cómo las vacas de otros son excusas absurdas que vergonzosamente buscan justificar lo injustificable, mientras que las vacas propias son circunstancias verdaderas que ilustran lo injusto de una situación en la cual nosotros somos las víctimas? Naturalmente decía que las vacas solo existen en el pensamiento. No obstante, ellas suelen manifestarse en nuestros comportamientos y nuestros hábitos. Así que este primer paso requiere que tomemos un pedazo de papel y durante la siguiente semana tengamos unas atentas puestas para detectar la aparición de cualquier vaca en nuestra vida. Recordemos que las vacas siempre vendrán disfrazadas de excusas, justificaciones, pretextos, mentiras, culpas evasivas, escapatorias falsas, creencias falsas, limitaciones y miedos. Esa sería cómo identificamos nuestra vaca. También lo podemos identificar por medio del miedo, que tenemos miedo a, etc. La siguiente pregunta sería que determinemos las creencias que esta vaca representa. Pues examinemos nuestra lista y analicemos qué creencias limitantes o paradigmas errados yacen bajo estas excusas. Pregúntate por qué se encuentran en tu lista. ¿Quién las puso ahí? ¿Dónde las aprendiste? Piensa si estas razones son reales o no. Muchas de estas vacas las adquirimos durante nuestros años de formación escolar, durante la niñez y adolescencia, y las hemos venido cargando por tanto tiempo que hemos terminado por aceptarlas como verdaderas, incuestionables. Una vaca clásica que adquirimos en la escuela es: yo no soy bueno para las matemáticas. Si encuentras que cierta excusa, justificación o generalización que utilizas frecuentemente no representa una creencia real en tu vida, elimínala inmediatamente de tu vocabulario. Es increíble, pero con este segundo paso podrás deshacer de la mitad de las vacas que hoy pueden encontrar en nuestra mente. Y también tenemos, digamos, una lista de todas las cosas negativas que la presencia de estas vacas te están representando o no están representando. Muchas veces cargamos con ciertas vacas porque no somos conscientes de lo negativo que ellas representan. Así que para cada vaca que identificaste o identificamos anteriormente, quiero decirles que podemos salir adelante con esto. Podemos escribir oportunidades perdidas, identificar los fracasos que han sido el resultado directo de tener estas vacas. Detalla todos los temores irracionales que experimentan de manera cotidiana, como resultado de esa vaca que vienes cargando por décadas, etc. También tenemos la lista de todos los resultados positivos que vendrán como consecuencia de matar nuestra vaca. Ahora pues bien, tenemos como que nos demos un momento la oportunidad de visualizar una vida libre de vacas. Podemos escribir nuestras oportunidades que vendrán como resultado de matar nuestra vaca. Y